El periodista del Wall Street Journal, Boyan Panchevsky, declaró literalmente lo siguiente en su podcast. Me genera un enorme escepticismo la reunión personal de Zelensky con sus asesores más cercanos. Allí afirmó que la negociación no fracasó y ahora deben elaborar un plan de guerra para 3 años más. Todos estaban en shock, dijo Panchevsky en un podcast en Spotify. Este hecho, este comentario, ha provocado ahora un animado debate en las redes sociales y en particular ya ha llegado hasta la oficina del presidente. Litvin, representante de comunicación, el principal portavoz del presidente Zelensky, declaró que esto es una noticia falsa, que tal cosa no existe. Y este artículo de The Wall Street Journal, sobre el cual precisamente se construye esta lógica, la continuación de la guerra por 3 años más, no es otra cosa que una absoluta invención de estos periodistas incomprensibles. ¿Qué es lo que dicen estos periodistas incomprensibles en este artículo? Igualmente incomprensible, al menos a primera vista, ¿verdad? Desarrollan el tema de que la Federación Rusa negocia de manera deshonesta e intenta utilizar las negociaciones para lograr sus propios éxitos que no puede alcanzar en el frente. Bueno, aquí hay una cosa obvia que en principio no es nada extraña ni inesperada para nosotros. Esta tesis está ampliamente proclamada y ampliamente utilizada. En todas partes se dice que la Federación Rusa y, en particular, la introducción, por ejemplo, de Medinsky o su regreso como jefe de esta delegación rusa, no es más que una señal de que están ganando tiempo. Y evidentemente Putin quiere el Donbass por cualquier medio, por eso también necesita verse bien ante Trump y tratar de lograr, al fin y al cabo, algo que se pueda presentar a la población rusa o, seamos sinceros, personalmente a Putin, como una victoria de esta operación militar especial que supuestamente ha tenido éxito. La posición de Moscú, escribe el Wall Street Journal, es bastante clara y se puede leer entre líneas. Las negociaciones que tuvieron lugar esta semana en Ginebra con la mediación de Estados Unidos terminaron como otras negociaciones. Así ha sido este año. Nadie pudo señalar ningún progreso real. Los lemas diplomáticos optimistas en realidad ocultan un callejón sin salida en este proceso de paz. De esto trata el artículo. Y luego, en realidad, el podcast en Spotify del periodista del Wall Street Journal, que explica la postura, sí, y de hecho su autoría de este artículo, en el que existe una conversación que tuvo lugar hace unos días sobre el hecho de que probablemente Ucrania se esté preparando para luchar durante 3 años más. Y este Boyan Panchevsky en realidad no se aparta de su postura. Aquí está este podcast y este fragmento, por favor. Él señaló la oficina, que no es el ministro, sino los empleados más cercanos en la presidencia, es decir, los colaboradores más cercanos. Ese fue el día antes de la partida a Minsk, cuando participaron en la conferencia oriental. En esa reunión, él les contó a las personas más cercanas que las órdenes se habían perdido y que debían rehacerlas. Un plan para 3 años de guerra. Bueno, y luego sí, fue un shock, nadie quiere una guerra por otros 3 años y hasta ese momento básicamente estaban trabajando en un plan para convocar elecciones y un referéndum posiblemente ya a finales de esta primavera o a principios del verano, para someter a votación un posible acuerdo, fuera cual fuera ese acuerdo, y ver si la gente en Ucrania lo aceptaría. Y de repente Zelensky da un giro de 180 grados y dice, todo esto es una tontería, debemos prepararnos para una guerra larga. Y eso me hace aún más escéptico porque da la impresión, dice Boyan, solo continúa este podcast, da la impresión de que por alguna razón él, es decir, Zelensky, ya no está dispuesto a unas verdaderas negociaciones. Y no sé cuáles son las razones. Conozco a 3 de sus asesores más cercanos y ellos tampoco lo saben. Y si lo saben, no me dirán por qué cambió esa postura. Bueno, y aquí, por supuesto, después de esa información, si este Boyan realmente no está mintiendo, si de verdad habló con el círculo más cercano de Zelensky, ¿cuál es la reacción? Es un shock. Por ejemplo, esta es la reacción de Goncharenko. Ya hemos visto que cientos de miles de muertes de soldados rusos no han cambiado nada. Allí la gente lo percibe así. Y eso es normal. No hay ni habrá ninguna situación revolucionaria en Rusia. Entonces, ¿cuál es nuestro plan? ¿Movilizar aún a más de los nuestros? ¿Y cuánta gente nos quedará en total? Ahora mismo ya somos unos 30 millones, ya no somos el pueblo más grande de Europa del Este, un poco más y seremos menos que los rumanos.
La única cosa sensata ahora es la paz. Todo lo demás es matar al pueblo y al país. Después de esta oleada de declaraciones como estas, bueno, hubo bastantes reacciones, digamos, reacciones emocionales, y precisamente por eso la oficina del presidente se vio obligada a desmentirlo, porque nadie esperaba ese tipo de material. Incluso si a alguien se le ocurre o se le escapa durante alguna reunión decir, ¿y si seguimos luchando un poco más? Hay que preguntarse si quedará algo. Dentro de 3 años después de Ucrania, y ahora, tranquilos, sí, todos respiramos hondo, nos calmamos y les propongo que miremos. Estas son señales indirectas de que todo esto, a pesar de la negación del representante de Volodymyr Zelensky, Dmytro Litvin, podría ser en realidad cierto. ¿Por qué? La primera señal que viene a la mente. Recientemente salió una entrevista para la BBC y un fragmento de ella también se difundió ampliamente. Este es el comandante de la Guardia Nacional de Ucrania, el señor Oleksandr Pivnenko. En la entrevista con la BBC, él dice que Ucrania puede luchar durante varios años más. Luego continúa hablando sobre las prioridades y esas prioridades no encajan con esta tesis, luchar durante varios años más. Pero eso se dijo, eso amigos, se dijo. ¿Cómo definiría usted la victoria para Ucrania en esta guerra? Para mí personalmente, es el cese de la destrucción de nuestros militares y de la población civil de Ucrania por parte del enemigo militar que nos atacó en el plano militar. Por supuesto, también recuperar nuestros territorios. Entiendo que esto quizás no sea oportuno en el día de hoy, pero potencialmente lo será en el futuro. Esto es muy importante. ¿Pero por ahora la prioridad es simplemente sobrevivir? En este momento considero que la prioridad es el cese al fuego y la supervivencia. Parece que los estadounidenses suponen que esto requerirá que usted acepte la exigencia rusa de renunciar a los territorios en el este que aún controla, renunciar a ciudades y pueblos que se consideran importantes para la defensa ucraniana. En realidad considero que esto es imposible en este momento. Un alto el fuego a lo largo de la línea de contacto. Esa es todavía una historia que podemos entender. Y nadie va a entregar territorios. Si le dicen que entregue territorios, ¿cómo transmitirá ese mensaje a sus soldados que lucharon y murieron para mantener la tierra que ahora posee? Es decir, si hay una orden de retirarnos, entonces nos retiraremos, pero será percibido por la población de nuestro país. Y en general, entonces, ¿para qué fue todo esto, digamos? ¿Por qué no simplemente no empezar estas guerras? ¿Por qué empezar a defenderse contra quienes nos atacaron, contra la Federación Rusa? Porque en ese caso se podría haber llegado a un acuerdo en ese momento, simplemente entregar, por ejemplo, Lugansk, Donbass, y así terminar la guerra, por decirlo de alguna manera. Esa es la opinión del comandante de la Guardia Nacional, Pivdenko, y esto ya es una continuación, hay toda una conversación, amigos, pueden entrar a verla. Ahora el servicio de la BBC la está retransmitiendo. Esta entrevista ha sido desglosada en tesis y la están difundiendo muy activamente en sus recursos mediáticos. Y el titular de esta entrevista sonará en todas partes. Ucrania podría estar en guerra durante varios años más. Y esto es lo que dice ahora el comandante de la Guardia Nacional. Más. Creo que la historia clave aquí siguen siendo las fechas a las que Donald Trump intenta aferrarse. En concreto, estamos hablando del 4 de julio de 2026. El 4 de julio es el día de la independencia de los Estados Unidos. Pero precisamente ese día de la independencia del año 26 será especial, porque la democracia estadounidense cumplirá 250 años. Es decir, los Estados Unidos de América cumplirán 250 años. Se comenta que Donald Trump realmente quiere llegar justo a esa fecha. Formalizar este acuerdo de alguna manera, aunque sea con algún memorándum, para presentarlo a sus seguidores como si fuera un gran pacificador. Para que esto suceda es necesario que la Unión Europea esté de acuerdo a cambio de la retirada de las fuerzas de defensa del Donbass. Esta es otra de esas ideas que en realidad es viable. Está siendo considerada en el Departamento de Estado de los Estados Unidos como una opción viable. Sí, hagamos una aclaración importante.
Es decir, la Unión Europea debe estar de acuerdo, tomar una decisión política sobre la adhesión de Ucrania a la Unión Europea a cambio de concesiones territoriales en una región extremadamente rica en recursos naturales, que durante mucho tiempo fue la base de la industria pesada ucraniana, es decir, esta parte del Donbass. Zelensky ya ha declarado que él no está en contra, pero es necesario que los rusos también se retiren de manera simétrica la misma cantidad de kilómetros. Si las fuerzas de defensa ucranianas se retiran 20 o 30 kilómetros, entonces los rusos también deben retirarse la misma distancia, y allí habrá una zona económica libre, lo que sea necesario. Pero a cambio de esto, en lugar de una garantía de seguridad de parte de Estados Unidos aprobada por el Congreso, se propone la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Y de hecho, ese paraguas de la Unión Europea y Putin, muchos analistas creen, y yo apoyo esta idea, que él no se atreverá a luchar contra los países de la Unión Europea, él no los ataca. Y cuando bla bla Orbán dice que Putin de ninguna manera irá nunca contra la Unión Europea, yo tengo esa certeza, porque a la Federación Rusa no le alcanzarán los recursos para eso. No tienen suficientes recursos. Ya ve que no pueden conquistar el Donbass y usted habla de la Unión Europea. ¿Eso difícilmente sucederá? Por eso, la membresía de Ucrania en la Unión Europea, como un paraguas de seguridad, ahora se considera muy seriamente y es una decisión técnica. Es como si ya estuviera tomada, retírense ustedes y ustedes también retírense así y luego entonces la Unión Europea. Pero los burócratas europeos dicen que esto no sucederá el próximo año, tal vez ocurra en el 28 o 29. Entonces, en consecuencia, las autoridades ucranianas no tienen por qué apresurarse. Si no hay garantía de seguridad, la lógica es así, entonces Ucrania también seguirá soportando esta carga de la guerra, hasta que no se dé esa garantía. En consecuencia, estos son varios años. Por eso, cuando Pivniuk habla, cuando este militar habla, cuando el Wall Street Journal escribe, todo esto en realidad se parece mucho a la verdad. Y además, no olviden la disposición de Putin a luchar de 18 meses hasta 2 años. Me refiero a meses, hasta 2 años, porque él cree que habrá tiempo suficiente para tomar el Donbass. Y entonces ya no será necesario hablar con nadie sobre la retirada de algunas tropas a ningún lado. Él no quiere retirarse a ningún lado de manera recíproca. Toda la historia y la inteligencia lo confirman. Miren, el material más reciente que publicó hoy Reuters dice que los servicios de inteligencia europeos no creen en el fin de la guerra de Rusia contra Ucrania. En el año 2026, según los principales agentes de inteligencia, Moscú no está interesada en una pronta finalización de esta guerra y utiliza las negociaciones con Estados Unidos como una herramienta para suavizar las sanciones y lograr acuerdos comerciales favorables. Uno de los interlocutores calificó las negociaciones de teatro. A pesar de la declaración de Donald Trump sobre la inminencia de un acuerdo, en las capitales europeas están convencidos de que los objetivos estratégicos del Kremlin no han cambiado. Entre ellos están la destitución de Volodymyr Zelensky y la transformación de Ucrania en un estado neutral de contención. Señalan que la economía rusa no está al borde del colapso y por lo tanto Moscú no siente una necesidad urgente de paz. Al mismo tiempo, se observa que, en particular, el Fondo Monetario Internacional predice que la guerra terminará este año, pero también tiene un escenario negativo, según el cual la guerra se desvanece gradualmente y termina para el 2028.